Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Pues más de 1,500 juezas, jueces, magistrados y magistradas anunciaron que a partir de mañana lunes va a haber la mañanera judicial. Va a durar 30 minutos, va a ser por ahí de las 8 de la mañana, va a haber sesión de preguntas y respuestas, donde hemos visto esto antes. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego y aspirante a ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, bienvenido, buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada en domingo, se agradece muchísimo. ¿Cómo estás? Al contrario, Manuel, aquí con el placer de estar contigo y bueno, pues obviamente no descansamos, también tuvimos conocimiento por ahí del comunicado, incluso interactuamos en redes sociales y obtuvimos incluso respuesta por ahí de algunos jueces y magistrados, al grado de que hasta pactamos ya un debate con uno de estos jueces en buena lid, ¿no? Y que obviamente nos estaremos poniendo de acuerdo para que se pueda llevar a cabo este debate aquí en tu canal. Y se agradece bastante, César. Pues varios puntos. La mañanera judicial es como ya se está vendiendo en redes sociales. Pero esto ya lo he visto antes, César. La contramañanera con Kenia López, la mañanera de la verdad con Xóchitl Gálvez, y ahora el Poder Judicial también va a hacer su mañanera antes de una opinión política, como sé que la tienes. ¿Qué te parece si iniciamos diciendo que retirado en Palenque, López Obrador ha ganado la guerra cultural ya dentro de su jubilación también? Pues no solo eso, Manuel, imagínate que él tenga que seguir siendo el tema recurrente para ciertos ataques de tipo político e incluso de tipo jurídico, pues te demuestra, ¿no?, que la narrativa la sigue ganando él y que incluso López Obrador es mucho más necesario para la oposición que la misma oposición, ¿no? Y que podemos ver cómo la forma de gobernar de la doctora Claudia Sheinbaum es completamente distinta, aunque lleva una continuidad de trabajo del gobierno, porque es muy clara y precisa, ¿no? Ella dice, esto es inconstitucional, esto no lo pueden llevar a cabo, esto ya no es una reforma porque ya es la Constitución como tal, ya entró en vigor y no existe ningún recurso legal que ellos puedan hacer valer en este momento, pues como para que se retraiga un hecho consumado, obviamente de forma irreparable. Entonces me parece que se va a poner interesante, creo que es un ejercicio que aunque a mi punto de vista será una simulación, está en todo su derecho de hacerlo. ¿Y por qué me refiero que a mi punto de vista será una simulación? Porque ellos hablan de supuestamente el derecho de réplica, pero ¿por qué todos los demás mortales, si queremos de derecho de réplica, nos tenemos que ir a lo que señala la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, ¿no? Tenemos que iniciar un procedimiento, llevarlo a cabo y que se nos conceda la réplica. ¿Qué te demuestra esto? Que más bien es un acto con interés político, pero de alguna forma es un ejercicio que me parece de transparencia impresionante. ¿Cuándo habíamos tenido la posibilidad de preguntarle directamente a los jueces y magistrados, oiga, perdone usted, su señoría, porque hay que hablarles, ¿no? Dentro del argot jurídico, ¿nos podría explicar por qué dejaron ir al hermano del Mencho, a don Rodo? ¿Nos podría explicar por qué dejaron ir al otro hermano del Mencho, Tony Montana? ¿Nos podría explicar por qué le devolvieron todas sus propiedades, ¿no? 14 vehículos, 2 residencias, dinero en efectivo, cuentas de banco incautadas, a la esposa del Mencho, señalado como ser el líder criminal de uno de los carteles de la droga más poderosos del mundo, como el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Nos podría explicar usted por qué dejaron ir al hijo del marro, ¿no?, que ya se encontraba sujeto a proceso? ¿Nos podría explicar? Me parece que hay un sinnúmero de preguntas que valdría la pena. Incluso yo hice una pregunta, ¿no?, cuando vi este comunicado. Colectivo se llama Colectivo Artículo 41. Hay diferentes colectivos, ¿no?, dentro de la asociación de jueces y magistrados. Recordemos que los jueces y magistrados, bueno, pues tienen una asociación distinta, a lo mejor al sindicato que tienen la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial, y existen algunas otras asociaciones que tienen que ver con los secretarios de acuerdos, ¿no?, y con los actuarios. Entonces, yo le pregunto, ¿no?, y les digo, me parece que es una oportunidad sumamente importante para que nos contesten muchísimas dudas que nosotros tenemos. Y yo he tenido una duda muy recurrente, mi querido Manuel, ¿no? Y donde yo le señalo que esta oportunidad histórica de transparencia en cuestionar al Poder Judicial
sobre muchos asuntos trascendentes y mediáticos, porque ellos hacen mención, ¿no? Me gustaría que algunos periodistas serios, porque ya ves que hay algunos que quieren que uno les haga el trabajo y que les señale caso por caso y punto por punto y absolutamente todo lo demás, cuando uno incluso dice que parecería que existe una tendencia en los jueces del Foro Común y del Foro Federal en concederles beneficios a muchos presuntos delincuentes que pertenecen a la delincuencia organizada o que son de alto perfil, ¿no? Como delitos de cuello blanco, empresariales, etcétera. Y entonces les pregunto que si vinculan a proceso estos jueces y que posteriormente, cuando llega con los magistrados en posesión de drogas, porque los vinculan a proceso ya que fueron detenidos en posesión de drogas, en clara violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego, en donde cuando se les detiene, se les encuentran armas de uso exclusivo, explosivos, bazucas, drones con explosivos. Ellos dictan la vinculación a proceso, pero no dictan la prisión preventiva oficiosa porque consideran que es inconvencional de acuerdo a lo que ya determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces le queda la posibilidad a la gente del Ministerio Público de solicitar una prisión preventiva justificada. Y determinan ellos, solo no la conceden, sino que determinan conceder medidas cautelares menos lesivas, como la firma periódica, la exhibición de una garantía económica o cualquier otra diversa, porque consideran que no existe riesgo de fuga fundado ya que el Ministerio Público no pudo demostrarlo. Entonces, me parece que en la gran mayoría de estos casos, pues obviamente los imputados no vuelven a comparecer ante el juzgado federal, en la mayoría de los casos, y que de alguna forma, pues me parece que los jueces están beneficiando sistemáticamente algunos presuntos delincuentes que forman parte de grupos criminales. Y les comento, en caso de duda, podemos revisar las últimas resoluciones de los juzgadores federales para comprobar el dato. ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente sí tengo conocimiento de muchas de estas detenciones que se han estado llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas detenciones las realizan elementos de la Guardia Nacional en conjunto con policías estatales o el Ejército Mexicano o miembros de la Marina. Y posteriormente de que los vinculan a proceso y les dan oportunidad de que no vayan a la prisión, ¿no? Y les dictan medidas de cautelares diversas, no lesivas, presentan denuncias en contra de los miembros de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Entonces, cuando yo empiezo a revisar, porque obviamente pues hay un desglose, te enteras de lo que existe en la carpeta, dices, pero ¿por qué el juez llegó a esa conclusión cuando muchos militares ante esos mismos jueces me ha tocado que estando de civil y cumpliendo yo con lo que dice la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego, de llevar su arma de cargo porque están trasladando a lo mejor de su trabajo a su casa, han sido detenidos por elementos policíacos y les dicen que como venían armados los ponen a disposición de una autoridad federal. Se le demuestra al juez por medio de la tarjeta de identificación única militar, que es la TUIM, que ellos pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y dicen que no es el medio correcto para poder demostrarlo y muchas veces los vinculan a proceso y aparte conceden, ¿no? Ya sea que de forma oficiosa, el mismo juez que determinó que con otro presunto delincuente no operaba la prisión preventiva oficiosa, sí la concede en contra de un miembro del Ejército o de la Marina por supuestamente estar en violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. Y esos son hechos, ¿no? No son nada más ideas que uno tiene. O sea, yo sí tengo carpetas en donde lo puedo demostrar. Entonces, me gustaría mucho poder tener una plática, ¿no? Con esos jueces. No se da la oportunidad, pero sí tuve la oportunidad con este juez, que quiero decirlo también, fue muy respetuoso en su extrañamiento, en su comentario, él me dio su punto de vista, es el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, incluso compartimos algunos puntos de vista, por lo que tengo entendido, él es juez de distrito en el estado de Querétaro, y de forma muy respetuosa me dijo que él le gustaría que pudiéramos realizar un conversatorio, ¿no? No tanto un debate en donde podamos explicar estas ideas y que de alguna forma permita ver los puntos de vista de cada persona y no polarizar en el tema. Y creo que sí es importante, Manuel, que podamos aprovechar oportunidades como estas donde personas con educación, con un interés legítimo, porque es juez de distrito, es un juez federal,
él considera que se puede abrir al debate de forma respetuosa y que cada quien emite un punto de vista distinto. Porque yo siempre he dicho, debes de tener un ego demasiado alto para pensar que los únicos que pueden realizar el trabajo de juez es aquellas personas que tengan carrera judicial. Entonces, ¿en dónde nos dejan a los litigantes, postulantes, que llevamos toda una vida dedicándonos a la defensa en la misma materia, a lo mejor que el juez, pero él considera que nosotros no tenemos las capacidades técnicas jurídicas? Entonces, me parece muy importante que podamos aprovechar esta oportunidad, checar agendas para que lo podamos realizar. Yo obviamente propongo este medio, a lo mejor él propondrá algún otro, y a lo mejor lo podamos cruzar, ¿sí me explico? En donde los moderadores sean las mismas personas, ¿no? Como tú, en su caso, y a la persona a lo mejor que él pueda proponer, incluso para que estemos en igualdad de circunstancias. Y entonces sí, cada quien pueda dar un punto de vista de acuerdo a cómo considera que es esa problemática. ¿Por qué? Porque lo vive en el día a día. Entonces, imagínate si todos los jueces y magistrados de este país estuvieran dispuestos a que los abogados litigantes o que la sociedad en general le pudiera hacer ese tipo de cuestionamientos y preguntas, y que aquí en teoría estaremos en igualdad de circunstancias, ¿no? Porque él, por supuesto, menciona tener más de 20 años de carrera judicial, pues yo tengo más de 25 años en el litigio en materia penal, que es la postulación en materia penal. Entonces, me parece que podría ser muy interesante, muy enriquecedor, y que más allá de cualquier fobia que pueda existir, pues nosotros nunca hemos dicho que todos los jueces, magistrados y ministros son corruptos. Nada más decimos que el sistema judicial de México es corrupto, y eso nadie lo puede desmentir. Me preocupa que ni el 5% de lo que acabas de plantear se les plantee en esta conferencia de prensa, en esta mañanera judicial. Hay que decirlo, César, hay mucho, lo voy a decir, palerismo mediático conforme al Poder Judicial. No, bueno, no hay periodistas subordinadas de Ricardo Salinas Pliego del Financiero armando mítines a favor de la reforma judicial, a favor disculpe, en contra de la reforma judicial y a favor de los elementos del Poder Judicial. Es decir, temo de todo corazón que esta convocatoria, que va a durar media hora según estas conferencias de prensa, pues pon tú que 10, 20 minutos hablen los actores políticos, está muy bien, y los últimos 5 o 6 minutos que queden para preguntas y respuestas, démosle por favor la palabra al reportero de Reforma, ¿no? Al reportero de la universidad. O sea, es un ejercicio que se puede prestar perfecto a la simulación, y de que no se le pueda hacer estas preguntas pertinentes, como ¿por qué permiten la violación sistemática del artículo 127 constitucional en torno a la remuneración que ustedes tienen como jueces, como magistrados, como ministros, a la del presidente o a la de la presidenta de la República? ¿Por qué lo hacen de lunes a viernes y no los sábados y domingos en los sabadazos que liberan a criminales? O sea, hay tantas preguntas por hacerse, pero dudo mucho de que exista ese valor y ese estómago para enfrentarse a las preguntas de dominio y sentido común. Mira, pero por eso te digo que es importante aprovechar espacios como el que este juez me dice, vamos a debatir de forma pública, y yo se lo agradezco porque aparte fue muy educado, y además siempre yo lo he dicho, ¿no? Honor a quien honor merece. Él, después de haber interactuado en redes sociales, me busca por medio de un mensaje privado, de forma muy educada me dice que si lo podemos realizar. Le digo, por supuesto que sí, cuente conmigo, porque como bien lo dices tú, mi querido Manuel, se puede prestar una simulación en donde yo nada más llego, digo, hablo, digo lo que yo quiero, a lo mejor lo soporto por medio de alguna pregunta de algún medio afín, y simple y sencillamente, pues, contesto lo que yo quiero y como yo quiero. Como a lo mejor han atacado muchas veces a las mañaneras de decir que lo que hace el presidente es preguntarle a periodistas afín, pero también hemos visto a un sinnúmero de periodistas que se les ha dado la palabra y que incluso pues han tenido discusiones de forma directa, en su momento con el presidente Andrés Manuel y ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que eso va a enriquecer el panorama periodístico en el país, pero la cuestión viene incluso cómo te vas a acreditar. Le van a dar la oportunidad a cualquier persona por parte de un medio de comunicación, a lo mejor como el tuyo, que es independiente y que está en las redes sociales, de que vaya y participe, que realice una pregunta. Me parece que va a ser importante, ¿no? No me gusta prejuzgar a priori, ¿no? Antes de que sucedan los hechos. Me parece
que obviamente pues debería de haber preguntas, y si ellos lo que quieren es comunicar, pues a quien deberían de preguntarles a esos medios que en teoría no están a favor, ¿no?, de las manifestaciones que está haciendo el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Tú y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Yo en su momento tuve un debate con la licenciada Patricia, que es la líder, ¿no?, de estos disidentes del Poder Judicial, en donde ellos no están de acuerdo en regresar a laborar porque ellos consideran que pues está por encima su derecho a manifestarse que cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía, ¿no? Entonces ellos, no importa lo que diga el Consejo de la Judicatura Federal, ellos se juntan, ellos votan y ellos van y presionan y dicen, pues no vamos a regresar. Y yo soy el primero que apoya la manifestación social, porque yo la he practicado. Sí, pero a mí nadie me paga mi sueldo. ¿Por qué? Porque yo no fui a trabajar, ¿no? Entonces yo ya corro un riesgo. Y lo que me parece, ¿no?, en este debate que nosotros tuvimos la oportunidad de realizarlo, se puede ver cómo ella, incluso antes de que se pudiera realizar la reforma, que ya es ley, que ya forma parte de la Constitución, las manifestaciones y las expresiones de forma personal contra el presidente de la República y las personas que pensábamos en apoyo a esto, incluso habló de temas como comunismo, ignorancia, nacos, ¿no? O sea, varias cuestiones que dices, oye, no puede ser posible que el Poder Judicial o una persona que forma parte del Poder Judicial y que aparte es una líder, ¿no?, se pueda manifestar de esa forma. Porque a mí el que me venga a decir es que yo soy completamente imparcial, está mintiendo. Porque si fueras completamente imparcial, entonces no estarías promoviendo todos los recursos que de antemano sabes que son ilegales. No puedes tú frenar una reforma constitucional por medio de un amparo. Se les ha explicado y se les ha dicho 1000 veces. Y aún así ellos buscan siempre la chicana, ¿no?, legal para decir, es que no nos estamos amparando en contra del contenido de la reforma constitucional, sino en la publicación posterior, sino en el procedimiento anterior. Y claro que existen recursos para hacerlos valer. El problema es que legalmente no tienen la oportunidad y no lo hicieron valer. Entonces, ahora que ellos quieran, incluso por medio de una ley administrativa como la ley orgánica del Poder Judicial, decir que tienen facultades para revisar una reforma constitucional, pues no solo es ilógico, es faccioso. O sea, imagínate, están cometiendo un delito flagrante y no les importa. Entonces dicen que no hay que el problema es que quien está fallando y quien está incumpliendo la ley es la doctora Claudia Sheinbaum, porque está en desacato a un mandamiento judicial. Pues sí. Y pero la quieren meter al tambo, al bote, a Guantánamo, ya la quieren meter también a prisión, ¿no? Pero fíjate la diferencia. Ellos hablan de amenazas cuando se dice que puede proceder una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal o, en su defecto, el inicio de un juicio político, porque así lo han manifestado algunos legisladores, y ellos dicen que eso es una amenaza. Ellos están a sabiendas de que es ilegal. No están amenazando, están ordenando que la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos sea detenida y que se le inicie una carpeta de investigación en su contra. Bueno, si eso no es el famoso lawfare, si eso no es la famosa guerra jurídica, que me expliquen entonces qué es. Porque es como si por medio de una determinación judicial o una suspensión de amparo, de repente un grupo de jueces o de magistrados promovieran un amparo en contra de que se le pague sueldo a todos los ciudadanos mexicanos que no formen parte del Poder Judicial. Y mucha gente dirá, es que es absurdo tu planteamiento. Bueno, por eso, así de absurdo yo veo las resoluciones que conceden. Y que una juez concede una suspensión provisional, entonces todos los patrones de este país, incluyendo al gobierno, empresarios, no van a pagar sueldos porque si no estarían en desacato a una resolución judicial. Pues por supuesto que estamos en el mundo de la locura, eso no puede ser, ¿no? Y ellos lo que están buscando es polarizar. ¿Para qué? Pues para que haya un rompimiento del orden constitucional y entonces ellos venderse como víctimas. Porque ellos ya saben que incluso los ministros doblaron las manos. Entonces ahora ellos están incluso concediendo resoluciones que no tienen razón de ser.
Pero aparte se les olvida, ¿no? Que incluso la misma ley de amparo señala que si tú promueves un amparo, pues los beneficios son únicos y exclusivamente para el que para el que promovió el amparo, no es en general, ¿no? Entonces me parece que son puntos muy importantes que si todos los personajes del Poder Judicial estuvieran dispuestos a debatir, yo te aseguro que hay muchísimos perfiles que apoyan a este movimiento, o algunos que no lo apoyan pero están de acuerdo con la reforma judicial, o incluso algunos que se llaman apartidistas, pero que podrían tener un punto de vista distinto, que tienen la capacidad técnica jurídica para llevar a cabo un debate con jueces, con magistrados y hasta con ministros. El problema es que no se prestan porque saben, ¿no? A ellos no les gusta que les cuestionen, porque desafortunadamente en materia judicial, cuando tú le cuestionas a una autoridad judicial, te terminan acusando de desacato, incluso te pueden terminar multando y te dicen, haga valer los recursos jurídicos que considere correspondientes. Y cuando tú los haces valer, pues tienes que esperarte, y tienes que esperarte mucho, y todas las personas que nos están viendo lo pueden saber. Yo siempre lo he dicho, justicia que no es pronta y expedita, no es justicia. ¿De qué te sirve que 20 años después te concedan una petición que tú estás haciendo, pero mientras perdiste 20 años de tu vida, tu patrimonio y todo lo demás que se pudo haber llevado a cabo, porque muchas veces las sentencias pues, son imposibles para poder ejecutarlas, ¿no? Entonces, todo eso también es importante que lo podamos ver, porque si tú lo analizas, ellos nada más están en contra del voto de la ciudadanía para que se puedan elegir jueces, magistrados y ministros. Pero no están en contra, o sea, analizando en su totalidad la reforma al Poder Judicial, la reforma es muy buena. ¿En qué sentido? Que tengan un tiempo, incluso la creación de mayores juzgados para que tengan la posibilidad de todas las resoluciones que se tienen atrasadas de tantos años puedan estar saliendo en un tiempo no mayor a 6 meses. A menos de que el derecho de la defensa diga, renuncio a esos plazos porque la información que yo necesito o lo que yo quiero probar, necesito más tiempo para poder conseguirlo. Perfecto, pero eso ya es una petición de carácter personal. Pero que tengas órganos que revisen realmente que el actuar sea correcto. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados existen en este momento con investigaciones abiertas, con quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y no pasa absolutamente nada? Pero además no pueden investigar a un ministro, entonces un ministro puede hacer lo que quiera y no pasa nada, como esconder por ahí un expediente de una persona que deba 35,000 millones de pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, mi querido Manuel, pues por supuesto que lo que queremos es rendición de cuentas. Por eso yo aplaudo. Ok, dicen que van a hacer una mañanera, perfecto. Me parece muy bien, pero entonces vamos haciéndola en serio, ¿no? Lástima que yo no soy periodista como para ir a preguntar, pero sí yo creo que habrá muchos compañeros tuyos que son periodistas que sí podrían decir, oiga, es que fíjese que esto, y dirán con datos, no es cierto, perfecto, si me dan la oportunidad, yo llevo las carpetas para demostrarle, pues aquí sí hay casos en específico y es una tendencia que hemos estado viendo a nivel nacional, porque aparte tú les pones de ejemplo 10, 15, 20 casos y te dicen, bueno, pero es que esos son casos aislados que no tienen nada que ver, oye, pero son del mismo grupo criminal, son las mismas tendencias que estás manejando. O sea, no puede ser posible que a otras personas que no tienen esa capacidad económica, que no pertenecen a un grupo criminal, no les concedas esos beneficios, pero curiosamente siempre se los concedes a los que tienen poder económico, poder político, ¿no? O poder mediático, para que no pase absolutamente nada y no haya ningún problema. Y yo te diría, César, ¿y por qué no vas? Me encantaría poder ir, pero yo no soy periodista. ¿Sí me explicó? No, hombre, pero dice medios de comunicación y prensa, y tú eres columnista en La Silla Rota, eres colaborador en noticieros como Reporteros MX, cumples con el papel de... Lunes y martes yo ya tengo la agenda completa en la mañana, pero te prometo que si es así, el miércoles yo me voy y es más, si tú, porque no creo que La Silla Rota me vaya a acreditar, pero yo creo que Reporteros MX sí lo podría hacer, ¿no? Y llegaría a hacer una pregunta. Soy el licenciado César Gutiérrez Priego, incluso soy precandidato a ministro y les quisiera hacer esta pregunta y ver si es cierto que van a responder todas las preguntas, ¿no? Hecho, pues lo cerramos ahorita. No, ya lo cerramos. Es más, aquí es público para con la gente. Otra, para que la gente no crea que se nos olvida. Hemos estado platicando lo del Chairo Fest con el dinero que se le ganó a Marieto Ponce por la apuesta de que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ganar la presidencia de la República,
por un margen muy superior al 8% de la votación. No nos hemos hecho tontos. El problema es que hemos tenido varios problemas de trabajo todos en donde no hemos podido terminar de cerrar cuándo va a ser la fecha, que esperamos poder hacerlo a principios del próximo mes o a mediados del próximo mes, porque se hizo una promesa pública que se tiene que cumplir con la gente, ¿no? Y que lo más importante que tiene un ser humano en esta vida es su palabra. Entonces, obviamente tenemos que cumplir, porque mucha gente me ha preguntado, pero no hemos podido terminar de cerrarlo, porque aparte está Tu Medio, está Sin Censura, ¿no? También con Vicente Serrano, está el Chile con Meme Yamel, algunas personas que nos estuvieron apoyando, que entonces queremos que participen en esta dinámica y que no nos pase lo que le pasó a los 15 años de Rubí, ¿no? Que de repente llegó gente, mucha más gente allá de lo que teníamos contemplado. Incluso en su momento pensamos en hacer una carne asada en el Zócalo, que nos pudiera autorizar el gobierno de la Ciudad de México, y me dijeron que bueno, que el Zócalo ya está pedido de aquí a creo que 2 años, ¿no? Y con citas anteriores para diferentes eventos y todo lo demás. Entonces, bueno, estamos buscando diferentes ideas que incluso si la gente comparte con nosotros, podrían ser tomadas en cuenta, pero de que vamos a cumplir, vamos a cumplir. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo esta conversación, estos minutos para Reporteros MX. La gente lo va a agradecer bastante, esta información calientita en domingo. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Mira, en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, y fíjate, nada más como comentario, mi querido Manuel, tú subiste una encuesta que yo retuiteé, en donde 4 personas que hemos levantado la mano con el interés de ser candidatos a ministro, ¿por quién votabas? Y esa encuesta, los porcentajes más altos los traía primero yo y posteriormente el doctor Eduardo Andrada. Y me parece que después estaba Roberto Gil y al último se encontraba el doctor Isaac de Paz. Posteriormente a que yo subí este tweet preguntándole a este colectivo Artículo 41 de jueces, qué preguntas se podría llevar a cabo o se podría realizar a mi consideración y que algún periodista la pudiera realizar. Curiosamente, a partir de ese momento empezó el conteo reversivo y ahora vemos que Roberto Gil Suárez, con un total de 5,619 votos, tiene el 58.7%. Cuando yo le expliqué a la gente que yo veía una obligación, el que si yo podía ser candidato, iba a poner la mayor de mis capacidades para poder conseguir el voto, y que si no lo era, iba a apoyar a algún otro perfil que estuviera yo de acuerdo con su forma de pensar, su ideología, y que además apoyara el cambio que se necesita en el Poder Judicial Federal y que vaya de la mano del movimiento de transformación de este país, lo apoyaría, porque yo veía muy peligroso, mi querido Manuel, que ellos saben que no tendrán la capacidad para ganar los 9 escaños que se tengan como ministros en la Corte, 5 perfiles femeninos y 4 perfiles masculinos, pero saben que los números sí les dan para a lo mejor poder posicionar a 2 o 3 perfiles. ¿Por qué? Porque aquí el voto no fue de preferencia por Roberto Gil, fue en contra de todo aquello que tenga que ver con la Cuarta Transformación. Y fue más que obvio, ¿por qué? Pues por el tipo de comentarios, el tipo de reproducciones, el número de bots que llegaron, ¿no? A partir de que se llevaron a cabo estos mensajes. Tenemos la gran ventaja de que en todas las demás encuestas, en todas las demás redes sociales, ganamos y por mucho, pero esto te demuestra que tratan de monopolizar el tema. Y yo acepto y reconozco que si esta votación la van a ganar, les aplaudo y digo, perfecto. Eso hace un reto mayor para nosotros, pero también nos demuestra cómo a ellos no les importa el perfil ni el personaje. Cuando acaban de ligar a todo el sexenio de Felipe Calderón y directamente a un personaje como Roberto Gil, que defendió en tribuna a Genaro García Luna y que aparte fue su compañero en el gabinete con el narcotráfico. Y aún así van y votan, ¿por qué? Porque es un voto en contra de todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación. Entonces tengamos cuidado, abusados, veamos cuáles son los perfiles que van a quedar y apoyemos a los que hayan quedado, que estén a favor de la transformación y del movimiento. A mí me gustaría decir un par de cosas respecto a esto. Tú ya adelantabas esta encuesta de Twitter, que hasta en este momento tiene por ahí máximo 6,000 votos.
Hicimos la misma encuesta en YouTube. La diferencia es que la encuesta que estamos viendo en pantalla no tiene los 6,000 votos que tiene en Twitter, no. Tiene un total hasta el momento de 93,000 votos. Estamos hablando de casi el voto y la participación de 100,000 mexicanos. Y en YouTube, la encuesta o el sondeo arroja a Gil Swart, qué curioso, con los resultados totalmente invertidos. Gil Swart tiene un 1%, el doctor Isaac de Paz un 5%, el doctor Eduardo Andrade un 11%, y el licenciado César Gutiérrez Priego un 83%. Entonces los números no cuadran. O sea, en YouTube arrasas y en Twitter, que se sabe que está dominado ampliamente por la derecha, que por cierto, al principio ibas ganando con un 85% de las preferencias también en Twitter, como empiezas a opinar, pues la derecha dice, hey, hay que hacer que gane Gil, y actualmente la encuesta de Twitter, resalto, tiene, pasaste del 85 al 27%, le metieron bots. Entonces yo lo que le diría a la población es que esta encuesta todavía va a tener un periodo para votar de 20 horas. Entonces, si usted tiene cuenta de Twitter, lo convoco a que vote en esta encuesta que se encuentra en el perfil de un servidor. Busque Manuel Pedrero en Twitter y vote. Vote para que no permita que la derecha mañosamente manche, tizne las encuestas y quieran hacer una situación ahí de alteración de la realidad. Voten, vayan a Twitter. Si usted tiene una cuenta de Twitter, vaya y vote. Y si no la tiene y conoce a alguien que sí, también dígale que vote. Entonces, pues ahí están los números, César. Yo veo un contraste muy marcado en una red en Twitter que está inundada por bots, que se sabe, socioeconómicamente lo utiliza gente de clase media alta, y YouTube, pues es todo un mosaico, al igual que Facebook, de todo el pueblo. Entonces, yo creo que está muy claro la situación, pero hay algunos que van a querer maquillar las cifras para esconder la vergüenza, pero yo soy de la idea que también peleemos en el terreno de Twitter, así que vayan a votar en Twitter, hagan manifestar su expresión, su voz, y hágalo ya, porque en menos de un día va a expirar la encuesta y vamos a dar a conocer los resultados finales sin manipular. Entonces, te agradezco mucho, César, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Al contrario, Manuel, abrazo de vuelta y saludos a todas las personas que nos acompañan, incluso en Domingo Familiar.